Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a proceder a darle de uso a la palabra al compañero secretario general del ESME, nuestro compañero Martín Esparza Flores, para dar la bienvenida a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la nueva Central de Trabajadores. Buenos días, compañeras y compañeros. Para mí es un gran honor poderme dirigir a ustedes y a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, a nombre de las organizaciones que integramos la nueva Central de Trabajadores. Para nosotros es un placer dar la bienvenida a todas y a todos los trabajadores del campo y de la ciudad en este encuentro que es histórico, compañeros, histórico entre las organizaciones obreras, democráticas, independientes, con nuestros compañeros del Consejo Indígena de Gobierno. Sean bienvenidas, sean bienvenidos todos ustedes a las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Este encuentro, que se ha denominado Encuentro con el Consejo Indígena de Gobierno y su vocera Mari Chuy, con los trabajadores del campo y de la ciudad aquí en estas instalaciones, nos va a permitir el día de hoy, en el transcurso del día, intercambiar puntos de vista sobre lo que pasa en el mundo del trabajo. ¿Qué está pasando con los trabajadores en las comunidades indígenas, en las comunidades campesinas? ¿Qué pasa con los trabajadores organizados o no organizados de la ciudad? A más de 30 años de política económica neoliberal impuesta en nuestro país, ¿cuáles han sido los resultados? Y sobre todo intercambiar puntos de vista sobre lo que hemos hecho cada una de nuestras organizaciones por mantener viva nuestra lucha de organizarnos, de tener un sindicato democrático independiente, de luchar por tener los ingresos para nuestras propias familias. Vamos a intercambiar en las propias mesas de trabajo lo que ha sido la lucha de muchos años del Sindicato Mexicano de Electricistas y nuestros compañeros de las cooperativas como Trado, Pascual y otros sindicatos que también están luchando. Vamos a poder intercambiar qué está haciendo los usuarios de la energía eléctrica a todos estos años de represión y persecución por parte del Estado por mantener un servicio público de electricidad. Pero sobre todo vamos a poder escuchar la experiencia de las comunidades indígenas, de que a través de muchos siglos y muchas décadas han subsistido defendiendo sus tierras, sus regiones, sus recursos naturales y sobre todo su dignidad como personas. Y también vamos a poder discutir y analizar de dónde nace esta propuesta que ha hecho el Consejo Indígena de Gobierno de impulsar a una candidata indígena a la presidencia de la República, camaradas. Porque no ha sido fácil esta discusión. Y ha sido a través de observar lo que está pasando en nuestra nación. De que esta clase política gobernante a los últimos 30 años prácticamente nos está despojando de todo y hasta el derecho a vivir. Y no es fácil en una clase política gobernante que tiene el control de los medios de comunicación y el del aparato del Estado. Sin embargo, Marichuy con el Consejo Indígena de Gobierno tienen el valor de salir al territorio nacional a explicar lo que está pasando, pero sobre todo a levantar nuestra conciencia de clase como mexicanos. Nuestro reconocimiento a Marichuy y al Consejo Indígena de Gobierno, porque se han atrevido, no en este momento, sino en hace muchos años, de enfrentar al Estado mexicano, a esta clase política gobernante. Todavía falta mucho por hacer. Levantar la conciencia y la participación de la mayoría de los mexicanos, pero sobre todo romper esas sinergias de que han acostumbrado a la mayoría de los mexicanos a que solamente tengamos que ver a la gente que sale de los partidos políticos, como si los indígenas o los obreros no tuviéramos derecho de opinar o participar
en la democracia de este país. Se han atrevido los indígenas y eso también es un ejemplo para la clase obrera mexicana. Y hoy entonces tenemos esa oportunidad en el transcurso del día poder analizar, discutir y llevar nuestras mejores propuestas para poder tener una propuesta de los trabajadores al resto de los sectores obreros en toda nuestra región. Sin embargo, la clase política hoy se ve amenazada por esta forma de cómo nos estamos organizando, levantando nuestra voz. Hace unos días, la caravana que acompaña a Marichuy, a las comunidades indígenas, fue agredida en Michoacán. Fueron detenidos los periodistas quitándoles sus cámaras fotográficas, sus propios teléfonos y las amenazas constantes que hoy vemos a día. Sin embargo, Marichuy, el Consejo Indígena y todos los obreros conscientes decimos: no está sola Marichuy, cuenta con el respaldo de todos nosotros, compañeras y compañeros. Y hoy tiene que salir un manifiesto también y de continuar en este proceso. Hoy lo que nosotros observamos en el Sindicato Mexicano de Electricistas, que no solo es un proceso de aquí al 1 de julio de ir por la presidencia de la República, es un proceso que va más allá del 1 de julio. Hoy la clase política gobernante no va a cambiar su modelo económico impuesto desde hace 30 años. Hoy vemos las noticias que salen todos los días y mucha gente las aplaude y dice: qué bueno. Resulta que Javier Lozano renunció al PAN para irse al PRI. Resulta que Gabriela Cueva renuncia al PAN para irse a Morena. Resulta que otros perredistas renuncian para irse al PRI o al PAN. Y esa es la constante que estamos viendo, compañero. ¿Y quién se pronuncia sobre toda la desaparición forzada, como de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que es la fecha que no aparecen y tampoco los responsables de su desaparición están en la cárcel? ¿Quién dice sobre las últimas reformas estructurales que nos han sumido en la miseria a la mayoría de los mexicanos con esta escalada de precios de los productos y servicios y el costo de la electricidad, el incremento al costo de la gasolina, al diésel o al gas? ¿Quién habla de restituir los derechos a los trabajadores de todo el país que se han quitado a partir de estos acuerdos en la clase política gobernante? ¿Quién habla de los partidos políticos de cambiar el modelo económico en México, camaradas? ¿Quién habla de los partidos de restablecer la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país? Ninguno. Y eso no lo vamos a ver, compañeros de la clase política gobernante. Eso tendrá que ser con la participación de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes, de las amas de casa y de los indígenas. Por eso este encuentro es histórico, compañeros, porque es una alianza estratégica para recomponer el Estado de Derecho en nuestro país. Que viva el encuentro indígena con el Congreso Indígena de Gobierno, con la nueva Central de Trabajadores, con Marichuy y con los trabajadores del campo y de la ciudad. Bienvenidas y bienvenidos todos, compañeras y compañeros. También queremos resaltar que grupos de compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, con otras organizaciones, con el Partido Socialista, hay una mesa permanente de recolección de firmas en el hemiciclo a Juárez. Y ahí están los compañeros recolectando las firmas. Y ahí vamos a estar, compañeros, hasta el último día, que es el 19 de febrero, dando la pelea y haciendo la labor en favor de la candidata indígena de gobierno, Marichuy. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Vamos a continuación a darle la palabra al compañero Israel Gutiérrez. Él es concejal del CIG, que nos va a dar un mensaje a nombre del Consejo Indígena de Gobierno. Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, propuesta de documento para este encuentro nacional anticapitalista
del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera, con las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad. En el Consejo Indígena de Gobierno estamos trabajando en 9 mesas de trabajo, 9 grupos. Nosotros aquí estamos como grupo 9, trabajo y reflexión, grupo 9 del trabajo de lo que nos corresponde en esta vinculación con trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad. Y son algunas reflexiones de este grupo de trabajo que le nombramos trabajo y explotación. En este caminar que hemos emprendido los pueblos que integramos el CNI-SIG, decidimos conformar el Grupo 9 de Trabajo y Explotación. Vemos la necesidad de reflexionar y construir nuevas formas de trabajo ante la explotación capitalista del hombre por el hombre y del hombre hacia la madre tierra. Debemos entender que el capitalismo, que el proceso de despojo que permanentemente es de muerte inminente. Para el capitalismo todos podemos ser mercancía mientras sea vendible y comerciable. Cada vez más hay una sofisticación de los medios de explotación, así como la profundización de la explotación, porque el capital no es una cosa, es una relación social de dominio que siempre buscará la explotación de todo y de todos y de todas, ya sea en el campo o en la ciudad. El trabajo está enajenado porque el trabajador suele estar en un lugar donde no le gusta. Por míseros sueldos se tiene que meter a empleos donde hay actividades que no lo recrean, que son repetitivas y mecánicas. Con el trabajo explotado se implanta el miedo, miedo a perder el trabajo, miedo a organizarnos, miedo a pensar que es posible tener un trabajo digno. El pueblo tiene miedo de no alcanzar a cubrir todas sus necesidades por la pobreza en que vive. Esto hace que perdamos nuestra identidad, nuestra dignidad, porque este miedo nos aísla, nos hace actuar y pensar en lo individual para sobrevivir, aunque sea pasando sobre el otro, sobre nuestra madre tierra. Pero en realidad solo vamos poco a poco caminando para ser exterminados por el capitalismo. Hay que hacer una crítica al desarrollo, como lo hacen querer vender. ¿Desarrollo para quién? ¿Desarrollo para qué? En las últimas décadas en México se ha sentido y vivido como hemos perdido muchos derechos laborales que precarizan las conquistas que se tenían. Se han dado la flexibilización laboral y la falta de trabajo estable. Hay problemas con el sindicato blanco, el charrismo sindical que tiene corporativizado a los trabajadores y trabajadoras de sindicatos al servicio del mal gobierno capitalista. También se está arrojando a la gente al empleo informal. El capitalismo desea y se alimenta de manera impresionante del trabajo informal. Por otra parte, el trabajo en el campo a través del argumento del desarrollo y el progreso nos ha impuesto veneno en las semillas, fertilizantes y agroquímicos que solo nos han hecho dependientes a la compra de ellos, que han hecho más fuertes las plagas, más débiles nuestras tierras y más escasas nuestras semillas criollas, que han transformado la forma de cómo trabajar. Este es el daño y el despojo que trae el capitalismo a nuestras tierras y a nuestros pueblos. Con este argumento del desarrollo, entre comillas, ¿desarrollo para quién? Sabemos para quién. Con este argumento del desarrollo nos quieren imponer megaproyectos y vender las ideas que habrá que emplear, que habrá empleo para nosotros y para nosotras. ¿Y quién les dijo que queremos otro tipo de trabajo que no es el campo y la siembra en el caso de los pueblos originarios? Este capitalismo es el que nos está ahorcando
con la complicidad de los malos gobiernos, se está permitiendo el acaparamiento de la tierra por la delincuencia organizada y de grandes empresarios, que no es lo mismo, pero que es igual. Muchas veces dándonos trabajo y obligándonos a trabajar como jornaleros en condiciones extremas de explotación. Jornadas de más de 12 horas, sin días de descanso, ni seguro médico, exponiéndonos al contacto con agroquímicos que son sumamente agresivos a nuestra salud, con salarios miserables, sin derechos laborales, que no nos permiten tener un trabajo digno, explotando intensivamente a nuestra madre tierra y a nosotros y a nosotras como jornaleros y jornaleras. Los que continuamos sembrando nuestras tierras nos encontramos que no hay regulación de precios para productos. Los coyotes nos compran a muy bajos precios nuestros productos, parecen sopilotes sobre nosotros y nosotras. Si queremos buscar por nuestra cuenta, las mafias corruptelas también se encuentran en las centrales de abasto, en los puntos de venta. Muchas veces no tenemos mercado para distribuir nuestros productos directamente. Nos vemos en situaciones de que si no hay mercado, no vale la pena cultivar. Los costos de los fertilizantes y las semillas veneno se incrementan cada vez más. El acceso al agua cada vez más se ve amenazado por los megaproyectos y el uso doméstico para las ciudades. Los programas de apoyo para el campo condicionan nuestro trabajo a cambio de comprar sus venenos. También son utilizados para mantener quieta a la gente, para que no proteste, para que no se organice, porque pueden perder el apoyo. Hay una eliminación de productos y servicios tradicionales, así como oficios que son mirados como inservibles, como viejos. Nuestros artesanos también se enfrentan al problema de los coyotes, de la folclorización de nuestras culturas, de nuestras artesanías. Nos compran a precios míseros nuestro trabajo, nos regatean hasta que nos dicen que no nos están ayudando. Y después, nuestras artesanías se venden carísimas, al 500% o más precios que nos compraron. También vienen a saquearnos nuestro trabajo, las técnicas, las formas, las expresiones, y luego dicen que son diseños exclusivos de otras personas, y luego vemos que son producidas en serie por los chinos. En el trabajo la explotación se ve racista hacia nosotros como indígenas. Se burlan, nos tachan de ignorantes, de guarachudos, de huevones. En el trabajo la explotación también es patriarcal y machista, en donde paga menos por el mismo trabajo a nuestras compañeras, las mujeres, en donde se ve normal el acoso sexual, donde se considera que la mujer no puede ocupar espacios de dirección. Este capitalismo también ha generado una división profunda entre ciudad y campo. Nos han hecho creer que no tenemos relación alguna, que somos satélites separados, pero nosotras, como pueblos originarios, sabemos que tanto en el campo como en la ciudad estamos viviendo la explotación intensiva de nuestro trabajo. Los abusos, las injusticias, la pobreza, la explotación no es algo normal, no es algo dado, es el resultado del sistema capitalista. Y es el momento de detenerlo. No existirá trabajo digno mientras el capitalismo nos siga rigiendo. Hermanas y hermanos, trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, hoy es el momento histórico porque estamos logrando romper esa frontera entre nosotros y nosotras como indígenas y ustedes como trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, que ha sido impuesta por el capitalismo. Es una histórica oportunidad para entendernos entre nosotros y nosotras, hablar, hacer uso de la palabra, dialogar, que sea una compartición a dos voces, las voces de los trabajadores y el campo de la ciudad y las voces de los pueblos originarios indígenas. Para analizar nuestra situación, compartir las experiencias anticapitalistas de los compañeros y compañeras del campo y la ciudad, para emprender y organizarnos
pensar juntos cómo recuperar la riqueza de nuestros pueblos y repartirla equitativamente con base en las necesidades de cada sector. Desde nuestro ver, consideramos importante ir construyendo los caminos hacia la autonomía anticapitalista, construir formas propias de organización social, unir los conocimientos, hacer cooperativas, consumir localmente, crear medios de producción juntas, con buenas condiciones de trabajo para todos y todas, y que también tomen en cuenta el daño ambiental, crear cooperativas de producción y consumos dignos, cómo subsistir a una embestida de la economía de los de arriba. Nosotras queremos generar sin explotación, sin denigrar la dignidad humana, sin dañar nuestra madre naturaleza. Es importante dejar de tener como proyecto el desarrollo, sino la vida digna comunitaria, la dignidad en comunidad. Preguntarnos y respondernos cómo autogestionarnos la vida en comunidad, ya sea en el campo o en la ciudad. Pensar juntos y juntas cómo hacerle en las cosas que nos atan al capitalismo. Preguntarnos juntos y juntas cómo podemos construir algo diferente a esta realidad tan contraria a la naturaleza humana y la naturaleza de la vida. Hermanas y hermanos trabajadores y trabajadoras, saludamos este encuentro ante la guerra de los capitalistas. Nuestras semillas y florecerán en los pueblos. Es momento de unir nuestras luchas por la vida y por la dignidad. Nunca más un México sin nosotros. Por la reconstrucción integral de nuestros pueblos. Fraternalmente, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, Grupo 9, Trabajo y Explotación. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar el uso a la palabra al compañero Enrique Gómez, que también va a darnos un mensaje a nombre de la nueva Central de Trabajadores. Gracias, compañeras y compañeros. Es un verdadero honor estar presente y representar a la nueva Central de Trabajadores en este encuentro que efectivamente puede ser histórico, debe ser estratégico, porque tenemos que hacer un esfuerzo para unificar las luchas de los pueblos originarios, de las comunidades, de los trabajadores del campo y la ciudad. Porque los compañeros del Consejo Indígena de Gobierno, los compañeros del Congreso Nacional Indígena, nos han dado un ejemplo muy importante que yo quisiera destacar. Y es precisamente la construcción de un Consejo Indígena de Gobierno. Esta formulación, ¿qué es lo que indica, compañeras y compañeros? Indica la ruptura con el actual régimen burgués mexicano. Está planteándonos una propuesta estratégica de romper con el sistema capitalista y construir una alternativa propia, con un gobierno propio. Esto evidentemente que nosotros los trabajadores tenemos que seguir el ejemplo, y lo tenemos que seguir porque, al igual que los compañeros y compañeras de las comunidades y pueblos, los trabajadores somos víctimas de este sistema capitalista, somos perseguidos por el régimen, estamos siendo despojados de nuestros trabajos, estamos siendo condenados a la miseria, al hambre. ¿A dónde está el futuro de los jubilados, de los compañeros que dieron toda su vida al trabajo?
Hoy lo están recortando, compañeras y compañeros, están recortando nuestras prestaciones. Y todavía están preparando el terreno para controlar militarmente ante una protesta generalizada del pueblo de México. Ya vimos que aprobaron la Ley de Seguridad Interna y eso tiene dedicatoria. Entonces más enfrentados no podemos estar y tenemos que darnos cuenta de nuestra ubicación, y por eso es tan valiosa la propuesta de los compañeros del Congreso Nacional Indígena, y además de levantar la candidatura independiente como su vocera para la compañera Marichuy, para que sea la voz de los que no tienen voz generalmente en los procesos electorales. Por último, compañeras y compañeros, tenemos que mencionar, tenemos que denunciar este ataque que sufrió la caravana de la compañera Marichuy en Michoacán. Ya lo dijo el compañero Martín, pero aquí queremos repudiar al gobierno de Aureoles Conejo, el perredista, que es un tipo verdaderamente que raya en el fascismo, ¿sí? Repudiamos la acción que busca atemorizar a la caravana de la compañera Marichuy. Nos sumamos al repudio en contra de esta provocación, y compañeras y compañeros, de este encuentro estamos seguros que vamos a fortalecer la unidad con los compañeros y compañeras del CIG, y que vamos a emprender un camino juntos para lograr un México de los trabajadores, de las trabajadoras, de los indígenas, del campesinado pobre, de los sectores populares y la juventud. Un México distinto al servicio de todos. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros, y que viva el Consejo Indígena del Gobierno, que viva Marichuy, viva la nueva Central de Trabajadores. Radio SME, rompiendo barreras de información. Haz historia, siendo parte de ella. Sigue nuestra transmisión.